Bueno, vamos. Falta que me des tu visto bueno. Bueno, tenemos el visto bueno. Hola, Germán. Tenemos el visto bueno de Dani, así que podemos arrancar. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Esta es la primera Nardos del año. Que bueno, ocurrió, viste, como que ocurre, que es como, che, hacemos una nueva y salió. Y bueno, coincidió con que, bueno, Mural, que es donde estamos, terminó este lugar hermoso, así que lo estamos estrenando también. Así que gracias, Mural, por prestarnos el lugar. Disclaimer, trabajo Mural. Pero shout out al equipo de IT y a la gente que armó esto. Todo lo que ven ocurrió en menos de un mes, digamos, básicamente. Es zarpado. Así que, grosso. 2 semanas. 2 semanas. Así que, bien ahí. Juli y Joel, genias. Bueno, eso, nada. Nardos. ¿Quién es la primera vez que vienen a Nardos? Notable. Bueno, Nardos es una comunidad que la armó él. Así que cualquier queja. Yo no hablo español. Bueno, el Brazuca hace unos cuantos años. 2011 empezó. En 2011 dijo: me cansé de estar acá Solari, pues se vino para Argentina. Hablo mal desde 2011. Y nos juntamos otros nerds y armamos esto de juntarnos a hablar de cosas nerds, porque no había meetup.com en ese momento, entonces era cool. Bien, y esto es una comunidad para hablar de cosas de técnicas y cosas que nos divierten fuera del esquema, o sea, fuera de lo que hacemos necesariamente en el laburo, o no. Pero eso, contarnos cosas divertidas que nos entretienen y es como, mira esto qué copado. Abierto a todas y a todos, siempre que alguien quiera dar una charla, nos avisa y lo organizamos, y esto fue así, fue como, che, estoy hace unos meses leyendo algo sobre Fairness and Machine Learning, bueno, dale. Y che, me gustaría hablar de lo que hacemos, cómo testeamos las cosas. Bueno, dale, y lo hicimos. Así que aquí estamos, gracias nuevamente por estar. Hay un Slack, que es slack.nardos.com o nardos, bueno, slack.nardos.com se meten y ahí hablamos boludeces. Nada. Y si nos quieren dar una mano, si tienen un lugar, si lo que quieran organizarla, se hace. Dicho lo dicho, nada. Eso, contamos con la presencia de Pato Tutar, que es uno de los founders de Mural, que nos quiere contar un poco qué es esto y por qué estamos acá y qué son estas cosas que estamos Gracias, bien. Así que... Bueno, nada, no les quiero sacar mucho tiempo, 1 minuto. Gracias a todos por venir. Un honor recibirlos en nuestra casa. La verdad que, bueno, no sé cuándo saben de Mural, pero somos una plataforma de colaboración. La misión es tratar de ayudar a los equipos a colaborar cuando están a distancia y dar nuestro granito de arena para que entre esos equipos colaborando, sobre todo de forma visual, resuelvan problemas y de a poquito resuelvan los problemas de este mundo a través de tecnología y que ya no haga falta más necesariamente estar cara a cara para hacerlo, ¿no? Ahora, lamentablemente, con esto del coronavirus y la restricción de los viajes y demás, cada vez se usa más Mural. Por suerte... Así que lamentablemente... Hicimos un plan gratuito para colaborar en la causa. Y no, bueno, la verdad que por suerte las grandes empresas lo están adoptando mucho con metodología de trabajo visual, design thinking, etc. Y bueno, hace poco levantamos una inversión grande para crecer. Pero como les decía, hace 8 años que la estamos remando, haciendo un producto innovador, bastante distinto, que no existía desde Argentina para el mundo. Y por suerte nos está empezando a ir bien. Y dijimos, bueno, esto de compartir conocimiento, lo empezamos a hacer internamente un poco con charlas internas y después dijimos, bueno, empecemos a hacerlo. Pato Z acá, el genio que organiza las charlas internas, dijimos, vamos a tratar de involucrarnos más en la comunidad, abrirlo, invertir en un espacio como este, que lo vamos a usar tanto para hacer workshops internos como eventos como este. Así que puertas abiertas, este lugar es para todos. Nardos y cualquier otra organización que lo quieran usar, contáctennos, están totalmente invitados. Y bueno, nada, espero que la pasen bien. Va a ser un evento con 2 charlas.
Después va a haber algo de comida, gracias a las chicas que organizaron todo, Amelia, Anto. 9:45 tenemos que cerrar, lamentablemente, así que los dejo que arranquen. Gracias por venir, disfrútenlo. Como adelanté, una charla, Fairness Machine Learning y testing como hay que hacerlo. Sí, yo le creo a ella. Si ella dice que es así, es así. Nada, no mucho más. Les dejo con Cepo y esto como es. Porque no sé, yo no sé usar computadoras. Yo tampoco. Bueno, gracias mucha gente por venir. La charla se llama All Computers are Bastards y vamos a hablar principalmente sobre Fairness Machine Learning. También le pueden decir All Cats are Beautiful, que es otra cosa que es correcta y tiene las mías iniciales. Primero, antes de hablar de Fairness en Machine Learning, vamos a hablar un poco de qué es Machine Learning muy rápidamente, porque si no se nos puede ir toda la charla en eso. En general, cuando programamos, los que programamos, tenemos un problema, pensamos paso por paso qué hay que hacer para solucionarlo y lo escribimos. Machine Learning es otra forma de solucionar un problema, que es, en vez de pensar cómo hacerlo, es tirar un montón de ejemplos y dejar que la computadora piense por nosotros cómo hacerlo. Por eso aprende. Entonces, para un proceso de Machine Learning, juntas datos, los etiquetas. Etiquetar significaría, suponete que tengo fotos de perros y gatos y quiero que las pueda diferenciar. Algunas fotos yo voy a tener que agarrar y decirle este es un perro y este es un gato para que pueda hacerlo la computadora. Una vez que tenemos los datos etiquetados, podemos diseñar, entrenar un modelo y de alguna forma usar lo que el modelo nos dio y si esto llega a producción, el día de mañana podemos generar otro, seguir juntando más información, crear un modelo todavía mejor, porque estas cosas nunca son perfectas y siempre se pueden ir como mejorando con el tiempo y más datos. Eso es lo único que voy a definir sobre Machine Learning, más o menos créanme con esto. Pues yo estaba aprendiendo sobre esto, agarré la encuesta de CISARMI, que supongo que los conocen muchos de ustedes. Es una encuesta de sueldos de tecnología que responden varios miles de personas cada 6 meses. Y preguntan un montón de cosas. Además de sueldo, preguntan género, edad, años de experiencia, dónde estudiaste, cosas sobre dónde trabajas, si es una empresa grande, chica, qué tecnologías usan, como un montón de información. Y recopilan todo eso y una vez que terminan, liberan toda la información anonimizada para que, nada, el que quiera la tiene ahí como referencia. Yo dije, che, esto está re bueno, podemos hacer un modelo de Machine Learning que levante estas respuestas que ya dio la gente y en vez de que preguntarte tu sueldo, te diga cuál es el sueldo correcto, o sea, cuál es el sueldo que podemos inferir de acuerdo al resto de las respuestas que sería el tuyo. Y lo tiré en Twitter porque ya está, lo hice y podía jugar y tuve un montón de respuestas. Un montón de respuestas, quizás algunos de ustedes ahí. Hay gente que decía estuvo muy bien, estuvo muy mal, me están cagando, cosas de ese estilo, las cosas siempre. En general yo creo que los resultados estaban más o menos bien. Pero después un par de personas se dieron cuenta de este detalle, que es que una de las primeras preguntas, la primera pregunta era género. Si cambiabas género te subía si cambiabas género a hombre, te subía, o si cambiabas a mujer te lo bajaba. Eso pasaba digamos, no probé todos los casos porque había un montón de preguntas, pero en general te das cuenta de que estaba ese efecto. Y cuando me lo dijeron, yo digo, y sí, está bien, digamos, el modelo funciona, sabemos que es algo que pasa en la vida real, y que el modelo lo único que está haciendo es como mostrándote lo que pasa, ¿no? Un modelo machirulo. Es un modelo machirulo, pero porque los datos lo son, digamos, ¿no? Los datos eran eso y el modelo... Y yo lo pensaba desde mi lugar, o sea, una cosa que yo pensaba es, cuando alguien se me acercaba y me preguntaba, che, vos que trabajás en programación, ¿cuánto gana un junior que está aprendiendo a programar en JavaScript? Yo, qué sé yo empecé hace 10 años, te puedo decir cuánto ganaba yo hace 10 años, pero creo que pasaron cosas en el medio. Entonces no tenía forma de responder eso, en general le tiraba, tomaba esta spreadsheet y buscaba entre estas 6.000 respuestas cuál es la más parecida a la tuya, que era medio un gardón. Entonces el modelo para mí servía para ese tipo de cosas, también para ver si te estaban cagando, pero no importa, ¿qué vamos a hablar? Y no se me había ocurrido la parte de fairness de esto, que es, un amigo mío me dijo, che, ¿pensaste qué pasa si tu modelo lo agarra una empresa
y empieza a poner los sueldos en base a lo que el modelo dice que tienen que ser. O sea, básicamente, si el modelo era machirulo, lo que pasa es que la empresa agarra el modelo machirulo y lo usa, ¿no? Esto no es justo, y nosotros, digo, yo cuando hacía el modelo, sabía que no era justo, y estaba bien que no lo sea porque el mundo no es justo, y en parte estaba bien, refleja esas desigualdades, pero de acuerdo a cómo se hace el modelo podría replicar esta injusticia, y podía, ¿no?, mantenerse. Y acá yo pensé una solución, que es lo que voy a llamar que es tratamiento parejo, que es, puedo agarrar y borrar género, es decir, no existe género, te voy a preguntar por tu experiencia, dónde estudiaste, no voy a preguntar género, entonces listo, ya está, mi modelo no va a discriminar por género. Solucioné la desigualdad. Digamos que No llegué a eso, ¿no? Se habrán dado cuenta. Tengo presidente. Lo que termina pasando, si sacas género, te puede seguir pasando que haya respuestas que de alguna forma te muestren diferencias en género. Por ejemplo, si vos preguntás una pregunta que puede, no está hoy en día en la encuesta de CERNE, pero podría estar qué redes sociales usás. Y esas redes sociales, si te dicen Reddit, ya sabés que es hombre, más o menos, o sea, porque la población en Reddit es mayormente hombre, cosas de ese estilo. Entonces, de alguna forma, con las otras respuestas, podés inferir el género. ¿Se entiende? Entonces, sacando género solamente, no te alcanza para decir mi modelo es justo, porque el tratamiento parejo no te asegura que el impacto, o sea, que el modelo no está aprendiendo. O sea, si yo al modelo le doy suficiente información sobre cada uno de nosotros, sin decir género, lo va a poder adivinar. Porque tenemos un montón de cosas que a nivel social y en general son tendencias que conocemos. Entonces, permiso. Voy a hablar. Tratamiento desparejo es, si yo de alguna forma uso esta clase por ejemplo género, que es lo que venía hablando, tratamiento desparejo es, si de alguna forma uso esta clase, estoy haciendo un tratamiento desparejo. Si yo me fijo si es hombre o mujer, no estoy tratando igual a los hombres y mujeres. El impacto desparejo es cuando, independientemente de si lo uso o no, si el resultado de alguna forma es distinto para hombres y para mujeres. Son doctrinas legales que se usan en Estados Unidos para determinar... dibujé, perdón. El tacho. ¿Querés que yo vea? Gracias. Entonces, estos son doctrinas legales que se usan en Estados Unidos para determinar los casos de discriminación. Tenemos una clase protegida y vemos el impacto del tratamiento de esta clase. Y ahora vamos a definir fairness porque ya más o menos tenemos una idea. Cuando yo hablo de fairness, en esta charla, porque hay otras definiciones de fairness que no son iguales y algunas no son compatibles y es todo un quilombo, como una disciplina más o menos nueva que se está formando, vamos a decir que estamos hablando de fairness cuando dos variables creemos que deben ser independientes. Esto que dice acá. Los resultados son independientes de una variable que consideramos sensible y no relacionada. O sea, el sueldo debería ser independiente de género, porque consideramos que género es una categoría sensible y no debería tener ninguna correlación. O sea, ser hombre o mujer no debería tener, creemos nosotros, esto es medio subjetivo y depende del contexto social, creemos que el género no debería ser un predictor de tu sueldo. Entonces, deberían ser independientes si fuese todo esto justo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Definió fairness más o menos? Vamos a ver más casos donde se aplicó esta doctrina de tratamiento desparejo y impacto desparejo. Debería saberlo. Este caso, Richie versus Stefan en Estados Unidos, en New Haven, un grupo de bomberos que van a tomar un examen para ver a quién ascienden, a quién promueven dentro de la organización, y cuando ven los resultados del examen se dan cuenta que hay un impacto que es desparejo. O sea, el porcentaje de personas blancas que le había ido bien era mucho más alto que el porcentaje de personas blancas en total. Entonces, acá tenemos un problema de impacto desparejo. Y entonces Richie le hace un juicio, y este es Richie, que como verán es blanco, digo, o no, ¿cómo pasó esto? Lo que hace en juicio Richie es porque
quienes tomaban el examen decidieron no usar los resultados del examen. Y Richie dice, che, loco, yo estudié para este examen, me fue bien, ¿cómo puede ser que no me asciendan a mí, que era lo que me habían prometido a cambio? Entonces acá tenemos de vuelta estas dos doctrinas, donde el empleador que decidió no usarlo, se fijó en el impacto, dijo, si yo uso estos resultados voy a tener un impacto desparejo, y tenemos el empleado acá, donde dijo, pero pará, ahora me estás discriminando por mi color de piel porque yo soy blanco, entonces decidiste como soy blanco no me tenés que aceptar. Este es el caso de Richie versus Stefano, donde están las dos doctrinas, y para mí, como persona que no viene del mundo legal, acá veo a los abogados, no entiendo bien qué es una doctrina, pero básicamente son dos formas de entender el problema, y no es que una sea más correcta que el otro. Entonces, y después ahí va a estar en cada uno determinar qué es lo correcto, o en el juez en este caso. Otro caso donde vemos este mismo problema de tener que balancear estas dos doctrinas es la Universidad de Texas. En Texas hay una universidad pública y hay un cupo para gente que pueda entrar. Entonces, ¿qué pasa? Los que deciden esto notan que si hacen un examen de ingreso pueden tener un impacto desparejo, porque está bien, el tratamiento va a ser parejo, porque dentro del examen de ingreso no va a haber una pregunta explícita sobre una clase sensible, pero temen que el resultado tenga un impacto desparejo, temen que, por ejemplo, Texas es un estado con muchos latinos, haya relativamente pocos latinos yendo a la universidad, ¿no? ¿Y qué es lo que deciden hacer? Deciden promover una ley que el 10% superior de cada secundario le aseguran el cupo para la universidad pública. Entonces, como los secundarios en la práctica ya demuestran cierta segregación, pueden usar eso, o sea, sin ver tu clase, estadísticamente más o menos va a quedar parejo, porque están aprovechando ese desparejo que tienen los secundarios, ¿entendió? Igual están pateando el freno por un lado. Exactamente. No, Bueno, ok. Siempre igual, mira. El problema no es fácil de solucionar. Llegaron a una forma de satisfacer las dos doctrinas porque no te están... No entiendo si es desparejo la población, cómo es que usar el 10% de cada uno queda parejo. Claro, las escuelas, en la práctica, suponete tenés un barrio latino, la escuela del barrio latino tiene un montón de latinos. El 10% superior va a ser latino. Entonces ahí estás asegurando a esa gente el cupo sin preguntar a qué grupo pertenece. Y de esa forma... Pero vos estás transfiriendo el sesgo, o sea, que estaba en la universidad, lo transferiste para abajo, si la secundaria quiere transferirlo, lo tira para abajo. Sí. Nadie resolvió el No hay problema. una solución perfecta, vamos a ponernos de acuerdo en esto. No va a haber una forma de que todos seamos felices. Entonces, llegaron a esto donde el impacto es más o menos parejo y el tratamiento es parejo porque no te están preguntando explícitamente, no están tomando determinación en base a tus clases. Política. Es re político todo, sí. Después vamos a terminar peleando más tarde si quieren, pero es todo muy político. Y un último caso que quiero destacar es un estudio que hicieron... Perdóname, sí, dale. Se vio que el tratamiento era parejo, significa que... Tratamiento parejo es que no te están preguntando si perteneces a una clase protegida. Perdón, el Impacto. En Texas se vio que de casualidad, digamos, había muchos latinos en el 10% de allá y muchos no latinos, entonces quedaba bien de puro a puro y pudieron hacer esa resolución. De puro culo no, digamos, es algo que se sabe que pasa, pero sí. Ok, está bien. O sea, en vez de decir, tipo, tantos latinos, tantos no, agarraron y dijeron, la población de secundaria es el top 10%, tiene más o menos lo que queremos, así que no son latinos, es el 10% de la secundaria. No, el problema no lo tenemos nosotros. El problema es lo pateamos atrás. ¿Quedó mejor? O sea, ¿más representativo o no? Sí, quedó representativo. O sea, perdón, quizás no quedó claro, es el top 10% de cada secundario, ¿no? Sí. No el top 10% de todos los secundarios juntos. Sí, quedó más o menos bien. ¿Qué es representativo? Porque no lo... Ese es otro problema. Después hablamos de Amarilla. bueno, y el último caso que vamos a ver acá es un estudio que hicieron sobre discriminación en publicidad. Unos investigadores hacen nueva publicidad sobre ciencia, tecnología y esas cosas.
la publicidad la hacen neutra de género y la suben a distintas plataformas de internet y dicen no quiero apuntar a ningún género en particular. Y cuando ven los resultados de quienes ven la publicidad, notan que había el triple de hombres que de mujeres que tenían esas impresiones. Y la pregunta es, ¿por qué carajo, si yo nunca elegí esto, yo en mi tratamiento era parejo, ¿por qué el impacto es tan desparejo? ¿Cómo es que se dio esto en la práctica? Y lo que termina pasando, no sé si saben cómo funcionan las publicidades online, es que funcionan como una subasta en tiempo real. Cada vez que una persona abre una página, toda la gente que le interesa ese espacio dice cuánto está dispuesto a pagar. Y lo que pasó es que por el mismo precio había gente que te pagaba más, otros competidores que pagaban más para ofrecerle a mujeres. Entonces, por el mismo precio, estaban perdiendo esas apuestas y por eso tenían más impresiones de hombres que de mujeres. Entonces, acá vemos un ejemplo donde vos, sin intención y haciendo todo lo posible para evitar un sesgo por género, termina pasando por cómo es el sistema que te estás enfrentando, ¿no? Igual, yo trabajé en eso y te puedo asegurar que es totalmente a propósito. ¿Es totalmente? Totalmente a propósito. A propósito. Porque Sí, maximizan ganancias. sí, está bien. A ver, en el fondo, la pregunta ahí sería, ¿la plataforma de publicidad es la encargada de que esto sea justo? Y ahí es donde vamos a empezar a pelear de vuelta, es política la respuesta. No está en el alcance de esta charla y probablemente lleguemos a un acuerdo. Pero sí, la empresa de publicidad hoy en día lo que busca es maximizar sus ganancias. Si en el medio discrimina a un par de personas está todo bien, mientras sea legal. Y yo me pregunté, che, ¿qué carajo pasa en Argentina con estas leyes? ¿No? Tipo, esto que estaba viendo acá era Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a aclarar que yo no soy un abogado. Si quieren preguntar. Si quieren, después tenemos un par acá atrás que nos pueden resolver unas preguntas, pero yo no soy abogado, pregunté, me dieron un par de textos y más o menos llegué a unas conclusiones que ahora voy a compartir. La Corte Suprema en Argentina dictaminó que hay dos criterios cuando hay un caso de discriminación, uno que es razonable y uno que es estricto. El criterio razonable es, como dice su nombre, tiene más o menos sentido. Tipo, tiene sentido, y hay un caso, por ejemplo, de hospital público en la provincia de Córdoba que para contratar gente exigía nacionalidad argentina. Y ahí vos decís, ¿cuál es no es razonable, ¿cuál es el sentido de discriminar por este criterio? Aplicás el criterio de razonabilidad. Que no discrimine, loco. Sí, el criterio de razonabilidad no pasa, listo, no, esto es cualquiera. Pero después, cuando ya la clase es una clase sensible, el criterio de razonabilidad no es suficiente y generan un criterio estricto, que el criterio estricto, además de exigir la razonabilidad, te pide a quien está discriminando en este caso, que haya hecho todo lo posible para evitar la discriminación. Es decir, ahí pasa la carga de la prueba, carga dinámica de la prueba es, pasa la carga de la prueba al otro lado y decís, no, vos que estás tomando esta determinación, tenés que demostrar que hiciste lo posible para no discriminar, pero esta era la decisión a la que tenías que llegar igual. Por lo cual es muy difícil con el criterio estricto, tener razón cuando discriminás. Cuando la clase es protegida, se usa el criterio estricto, que hace que sea mucho más difícil. ¿Se entiende hasta acá? ¿Más difícil de qué? Si hay un caso de discriminación entre dos partes, la parte que discrimina tiene que probar que no está discriminando. En el otro caso, es mucho más, se pide menos. ¿Se entiende? Todos estos criterios igual son como cosas medio de abogados y no se entienden, pero básicamente es medio charla. Digamos. Un criterio es más exigente que el otro. Un criterio es más exigente que el otro. Sí, exactamente. Y un caso de criterio estricto es este de Cisteros, que es una persona que quería manejar transporte, una mujer, es importante que es mujer porque esa era la clase protegida, que quería manejar un transporte público en la provincia de Salta, no la contratan, y dice, che, ¿cómo puede ser que esta empresa de transporte no tenga ninguna mujer trabajando para ellos? Tipo, esto, para mí es una prueba empírica de que hay una discriminación acá. Y esto lo manda a la Corte, y la Corte acá dice, básicamente, que
lo que decía antes del criterio estricto, es la existencia, si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos que pueda presumirse de carácter discriminatorio, básicamente está diciendo, ahí le corresponde a la empresa de transporte demostrar que a todas las mujeres que se presentaron no las están discriminando por ser mujeres. ¿Y qué pasó en este caso? Uno de los empresarios dijo, cuando le preguntaba al respecto en una nota radial, que las mujeres se deberían quedar en la cocina y que las manos no. Así que imaginarán cuál fue el... Puedo afirmar eso. La misma persona se puso los billetes. Sí. Exacto, lo puedo afirmar. Bueno, entonces, básicamente si tu abogado dice que no hables... esto está en un fallo de la Corte Suprema, en estas palabras literales, ¿no? Esas manos son para gente. Bueno, No hay tiempo, eso me mató. No hay tiempo de demostrar, no estamos listos como sociedad. Bueno, ahora, yo digo, ok, Machine Learning, ¿qué pasa cuando aplicamos estos dos criterios que vimos y le aplicamos Machine Learning? Criterio razonable, para mí, mi interpretación, es que lo cumplís de una. O sea, ¿por qué? Porque la determinación del modelo en sí va a ser razonable porque vos le diste entradas, le diste la etiqueta y te dijo que para los casos nuevos, esos datos, esta es la etiqueta que más le parece. Entonces, de por sí va a ser razonable porque el modelo no va a inventar cualquier cosa, no va a discriminar de la misma forma que un humano podría decir porque no me gusta tu cara o lo que sea. El modelo se va a basar en datos, entonces va a ser razonable. Ahora, si va a cumplir el criterio estricto, yo creo que eso va a ser difícil. Va a ser muy divertido cuando esto llegue a un caso y un juez tenga que determinarlo. Creo que la empresa está, o sea, quien discrimine, que la empresa que use un modelo de Machine Learning va a estar en una postura relativamente buena para presentar evidencia de que el modelo que hizo es lo mejor posible y no tiene carácter discriminatorio. Entonces, creo que en ese sentido, como están hoy en día las leyes, los modelos no tienen una obligación de incorporar fairness a su funcionamiento porque no tienen la obligación legal. No hay ninguna ley específica sobre eso. Ahora sí, no es chiste las preguntas. Sí, pero lo que yo, por ejemplo, doy crédito y sistemáticamente no estoy incluyendo con mujeres o negros o cualquier clase. Después, si eso llega en mi modelo que entrenó y aprendió con eso, ya vai ser bias. Mañana cae un caso así, la verdad es que no estoy haciendo disclosure que fui discriminador toda mi vida como compañía. Sí. O sea, después vamos a entrar más en detalle porque sobre el final tengo un ejemplo gracioso, así que hoy lo hablamos después. Pero vamos a ir más a eso de cómo llegamos a esto. Pero, volviendo al tema, después vamos a llegar, te lo juro. Volviendo al tema, creo que hoy en día no está la obligación legal de incorporar fairness a los modelos de Machine Learning. Por otro lado, Machine Learning hoy en día es un hit, o sea, cada vez las empresas lo usan más, porque es más barato, porque toma mejores decisiones, porque los humanos se quejan y las computadoras no, lo que sea. Entonces, esto va a estar pasando cada vez más seguido. Y no tenemos una doctrina, no tenemos una obligación legal de cumplir con un criterio de equidad en este sentido. En su libro, Weapons of Mass Destruction, Cathy O'Neil define, habla sobre este tipo de sesgos. Es un libro muy bueno, si alguien leer, que habla sobre casos donde esto realmente pasa en la vida real y cómo afectan. Y lo que hizo ella fue también poner su empresa para asesorar a las empresas en cuanto a las fairness de sus modelos. Y lo que termina diciendo ella es que le está costando mucho conseguir clientes, porque parece que las empresas no quieren tener un mail diciendo, che, tu modelo discrimina. No tiene, como decía, para mí, y en general, no hay una obligación legal abundante de que los modelos tengan que ser evaluados en este criterio. Entonces, las empresas que hoy en día están usando Machine Learning tampoco están tratando de asesorarse sobre eso, porque les sería contraproducente. Le conviene no saber si están teniendo un problema. Y la pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cómo es que llegamos a que los modelos no sean justos? Tipo, supongamos que tenemos las mejores intenciones del mundo, ¿por qué nos pasa esto? Uno de los motivos por el cual esto puede pasar es que las muestras pueden estar sesgadas. Si yo pregunto en Twitter, ¿sabés programar? Mucha gente me sigue es programadora, entonces mucha gente va a decir que sí,
Pero yo de los resultados de esa encuesta no voy a poder extrapolar al resto de la población, porque la muestra está sesgada. Ahora, ese es un ejemplo burdo, que obviamente todos entendemos que eso no se puede hacer, pero hay veces que esto pasa y se usa en la vida real, por ejemplo con las denuncias de crimen. Cuando ustedes ven mapas de crimen, en general lo que son es mapas de denuncias de crimen, y estoy bastante seguro de que no todos los crímenes se reportan, no todos los crímenes tienen una denuncia, y entonces si uno ve el mapa de crimen basado en las denuncias para tomar decisiones de dónde mandar, por ejemplo, a patrullar a los policías, va a estar reforzando lo que ya sabíamos. O sea, van a estar yendo a donde haya denuncias, y quizás eso genera más denuncias, pero no necesariamente es donde más crimen hay. ¿Se entiende? Entonces, esto ya pasa en la vida real, las muestras, es difícil tener muestras que sean representativas de la población en general. Una técnica de eso es la que implementó hace poquito BEA. BEA. Sí. ¿Vos sabés? Me suena así lo escuché. O sea, está mandando a hacer encuestas randómicas a la población, te enganchan así en la calle y te dicen, che, ¿qué es lo que más querés saber? Sí, bueno, sí, encuestas aleatorias es lo mejor que se puede hacer. Es la forma de tener datos representativos, pero bueno. Un especialista de datos. Bien, digamos que hay poco tiempo. Otra cosa puede pasar, ejemplos contaminados, que es un poco lo que decía antes. Cuando uno etiqueta los datos, esos datos pueden tener subjetividades. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un sistema que cuando me llegan currículums a mi empresa, quiero que automáticamente, o que me dé un inicio de cuánto me va a gustar este empleado o no, probablemente lo entrene con mis datos existentes. Los datos existentes va a ser la información que yo puse de quién me gustó y quién no. Eso no necesariamente es un reflejo de si es un buen empleado, si es una persona con capacidad. Entonces, si yo cuando etiqueté los datos estaba metiendo mis sesgos, el modelo va a reproducir mis sesgos. Entonces, hay que tener cuidado con la información, de dónde viene y cómo se está usando. Nunca sé cómo decir esto en español. Tamaño de la muestra disparejo, vamos a decirlo. Básicamente, si yo tengo una clase protegida, que además de ser una clase protegida, una clase sensible, es lo mismo, es un porcentaje pequeño de mi total. Suponete que el 5% de mis candidatos son mujeres, volviendo al ejemplo que estaba diciendo antes. Si yo hago un modelo que sea perfecto para hombres y horrible para mujeres, puedo tener un 95% de correctitud, pero claramente estoy tratando distinto a las dos clases. Entonces, mi modelo, cuando le pregunte, che, ¿cómo te está yendo? ¿Cuál es la métrica total? Va a decir 95% de eficacia y yo voy a ser muy feliz porque es un buen modelo. Pero la disparidad que tienen mis clases están haciendo que yo no esté notando que las estoy tratando o que estoy discriminando sistemáticamente contra una. ¿Entendió? Proxies. Este es lo más común, que es lo que decía antes de, si pregunto redes sociales, yo puedo tener un indicio sobre el género de la persona, por ejemplo. Entonces, si dice Pinterest, si dice Reddit, entonces, en general, si tengo información muy rica, van a haber correlaciones entre mi grupo sensible y las otras características. Y esas correlaciones no las podés quitar de una, porque es como es el mundo, digamos, ¿no? Entonces, pueden haber indicadores sobre la clase sensible, aunque yo no esté incorporando la clase sensible directamente. ¿Entiendes? Bien. Paradoja de Simpson es muy divertida. Supongamos que tenemos este ejemplo de la derecha, izquierda, mejor, que es un ejemplo del mundo real, ¿no? Es la Universidad de Berkeley en el 73, en sus ingresos el 44% de los hombres fueron aceptados y el 35% de las mujeres fueron aceptadas. Entonces vos decís, hay una diferencia bastante grande entre hombres en la tasa de ingreso de hombres y mujeres. La pregunta es, acá, ¿hay un caso de discriminación o cómo sabemos? Si esta misma información la desagregás por el departamento al que intentaron ingresar, vemos que por el departamento es bastante más parejo y que lo que terminó generando este efecto es que las mujeres tendían a aplicar a departamentos que tenían una tasa de aceptación menor. Entonces, de vuelta, no sabemos por qué pasa esto, esa es otra discusión, pero como las mujeres iban a departamentos más difíciles,
el total termina siendo, el porcentaje total termina siendo menor de ingresos. ¿Se entendió? Y esto, a primera vista, si vos no ves la desagregación por departamento, te lo morfás y pensás y podés salir para cualquier lado, digamos. No te das cuenta, no es evidente. Por eso es una paradoja. Me tomo un poco de agua. Una cosa que termina pasando también es que el modelo te va a dar una respuesta a la pregunta que le estás haciendo y no va a pensar en las consecuencias de largo plazo. No va a pensar en qué está haciendo esta pregunta sistemáticamente. Hay un ejemplo, un thought experiment, experimento mental, que es el Paperclip Maximizer, que es, suponete que yo hago una computadora y le digo, no me importa cómo, como se te ocurra, quiero que hagas paperclips, esas cosas que enganchan hojas, ¿no? Me han preguntado porque hay gente que no sabe que era paperclip, no me jodas. Y le digo, no me importa cómo, quiero que hagas la mayor cantidad de paperclips. Ahora, ¿qué va a hacer la máquina? No sé, pero en el futuro puede decidir que quiere usar todo el hierro del mundo para hacer paperclips, porque lo que yo le pedí a la computadora es que haga paperclips. También en el medio puede decir erradicar a la humanidad, porque un humano podría estar en su camino, ¿no? Entonces, si yo esto lo llevo, le pongo una función de objetivo, que en este caso es hacer paperclips, le digo, haz esto, y no le pongo ninguna restricción más sobre el mundo, el modelo se me puede hacer todo dentro de su poder para llegar a eso. Y ahora, si bien es un ejemplo extremo y que creemos que no va a pasar algo así, YouTube hizo algo parecido, que es cuando vos veías un video, de a poco te ibas llevando a la versión más extrema de ese video. O sea, si vos veías, che, me gustan un poco los gatos, después te mostraban un montón de gatos, después te mostraba un tigre, después te mostraba un león, y esto lo puedes aplicar, ponerle a temas políticos, o sea, cosas de ese estilo. De a poco iba llegando a los usuarios importante, ¿cuál era la métrica que quería maximizar YouTube? La métrica era el tiempo que la gente estaba viendo videos. Entonces, de a poco, si te van llevando, vas viendo cosas más extremas y estás un montón de tiempo viendo videos, que es lo que el modelo quería. Ahora, ¿está bien hacer, no sé, fomentar el terrorismo para esto? Creo que no. Pero el modelo en sí no podía pensar esto, porque el modelo no llega a tener ese tipo de ideas sobre la sociedad. Y la última cosa que voy a hablar es la retroalimentación, que es un poco lo que decía antes, que un modelo una vez que llega a producción, voy a seguir juntando datos y probablemente vaya a ser un modelo nuevo sobre los datos que estuve consiguiendo. Por ejemplo, el de filtro de candidatos que decía antes, si mi modelo está decidiendo sobre candidatos, cuando yo vaya a hacer una nueva versión de eso, voy a tener los datos nuevos sobre los cuales mi modelo ya decidió, y los candidatos que mi modelo decidió no llamar, no los llamé. Y sobre esa gente no tengo información de si hubieran sido buenos empleados o no. Porque como mi modelo dijo que eran malos, yo no los llamé. Entonces, el modelo se va retroalimentando porque los datos nuevos van a venir del modelo viejo. Quiero decir, no tengo nada, pero digo... Por favor, yo tampoco. ¿Hay una tendencia entonces en el modelo de Machine Learning de profundizar siempre sobre un bias? Pues, eso es algo que puede pasar. Hay formas de evitarlo, pero es algo que puede pasar. O sea, todo este tipo de cosas, se pueden hacer cosas al respecto, pero básicamente no es intuitivo, la podés cagar muy fácil. Ese es el principal En problema. realidad no son los modelos, son los data science. La pregunta es cómo hacerlo bien, ¿no? Y, el siguiente slide era eso. ¿Cómo lo podemos hacer bien? No solo eso, sino que el primer ejemplo era cómo puedes hacer para combatir esta retroalimentación. Una cosa que puedes hacer, vamos con este ejemplo, es, supongo que yo voy a una ciudad a la que no fui nunca, voy a Roma y voy a comer afuera, tengo que decir dónde voy a comer. La verdad no conozco ningún restaurante en Roma, voy a ir a cualquier restaurante y voy a ver si me gusta. La siguiente comida, tengo dos opciones, puedo volver al mismo restaurante o puedo seguir explorando, puedo seguir viendo qué onda. Voy a uno nuevo y así sucesivamente. Entonces, cada vez que vaya a tomar una decisión puedo explorar, que sería buscar más información, o explotar, que sería usar el conocimiento que ya tengo para tomar la mejor decisión posible. Y esto menos se puede aplicar para el caso de, por ejemplo, de candidatos. O me llega un currículum nuevo, yo puedo decir aleatoriamente entre explorar y explotar. Si yo exploro, es decir, voy a llamar al candidato siempre. Entonces,
hay un porcentaje de gente, o hay un grupo al que llamé sin ver qué me decía el modelo. Y esa es una muestra aleatoria, ¿no? Esto me sirve estadísticamente porque no tengo ningún bias sobre mi percepción. Y después también puedo explotar, que es básicamente hacer lo que me diga el modelo y tomo una decisión que sería mejor, porque considero que el modelo es suficientemente bueno. Entonces, una forma de evitar este ciclo de retroalimentación negativa o de reforzar mis bias es seguir teniendo una muestra aleatoria todo el tiempo recolectándose. Y esto lo puedo usar puedo basarme en eso para ver cuán buenos son mis futuros modelos. ¿Entendió? Sí, perdón. No entiendo una cosa. Si yo uso modelo para seleccionar quiénes son los candidatos que yo debería entrevistar como humano, Sí. vos lo que estás diciendo es que el pool de gente que sin pensar en modelo, agarrar personas también y hacer esa misma entrevista sin mirar el modelo. Eso sería explorar, sí. O sea, yo digo, por ejemplo, un 10% de la gente que me venga, Sí. la voy a llamar a la entrevista, Sí o sí. sí o sí, independientemente de que me diga el modelo, y lo voy a marcar que este fue aleatorio y el resultado fue este. Y el 90% restante voy a hacer que el modelo decida. Y voy a hacerle caso al modelo, por ejemplo, si es lo que quiera. Entonces, Está bien. Y después ¿Qué comparo. haces? ¿Qué haces? para. O sea, no, solo para terminar. Entonces yo tengo 90 y 10. Sí. Y después, ¿qué hago con esa información? Bueno, ¿qué haces con esa información? Es una buena pregunta. Ahí va a estar de vuelta, no es una solución completa. Una cosa que puedes hacer es usar solo ese 10% para evaluar los futuros modelos. Entonces, es una muestra aleatoria, tu modelo cuando entrena no la ve, pero cuando vas a ver si el modelo es bueno, te fijas sobre eso. Claro, lo usas para validación. Esa es la pregunta. Bueno, estaban de acuerdo ustedes dos. Ese es un ejemplo ahora, pero no solamente es la única forma. Ahí va a estar en el data scientist de hacer lo que le parezca. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta de eso? Y otra cosa es que los modelos son contextuales. O sea, yo un modelo le voy a dar números y me va a dar números y como yo lo use va a estar en mí. Por ejemplo, si tengo un modelo que... bueno, vamos a hacer un ejemplo real que es el de Google Translate. Una cosa que pasa, Google Translate es usa un modelo de Machine Learning para traducir entre distintos idiomas. Lo que pasaba es que cuando traducías de un idioma sin género a un idioma con género, te pegaba un género. O sea, lo que terminaba pasando, vos le mandabas de doctor, te decía el doctor, de nurse te pasaba la enfermera. Porque los textos que habían usado para aprender, habían aprendido que en general los hombres eran doctores y las mujeres eran enfermeras. Entonces, ese era un sesgo que tenían los modelos y que seguían reproduciendo. Pero la solución no fue que hacer que usen siempre el masculino, como cierto idioma, sino que lo que hicieron fue que cuando te traducen y el género es ambiguo, te ponen las dos opciones ahora. Entonces te dice, de doctor, el doctor masculino, la doctora femenino. Entonces, llegaron a un cambio de producto para incorporar fairness, porque el modelo en sí no era capaz de solucionarlo con el producto tal cual estaba. Bien. Y acá un par de herramientas, si estamos usando Machine Learning, que pueden usar. Yo no las usé, así sé que existen y no mucho más, pero Fairness Indicator te ayuda a ver justamente estas métricas entre los distintos grupos. Es una librería de Python, pip install Sarasa, y te muestra grafiquitos lindos. El What If Tool me pareció interesante, que es que cuando uno hace un modelo, puede empezar a jugar de, che, ¿qué pasa si esta persona, en vez de ser hombre, es mujer? Y te ayuda a pensar esos casos. O una cosa que no sería fair en general es si una característica es muy sensible. Esto es como algo de Machine Learning muy específico, pero básicamente se imaginan que si cambio de tener 3 años para predicción de sueldo, si cambio de 3 años de experiencia a 4, mi sueldo no se puede quintuplicar. No debería pasar eso. No debería ser tan sensible a cada una de las cosas de mi modelo. Entonces, te ayuda a jugar de qué pasaría si esta observación es un poquito distinta. Y por último, ML Fairness Gym te ayuda a pensar en el largo plazo, en el impacto en el largo plazo de los modelos, y tiene un GIF muy lindo, así que lo tuve que poner, pero básicamente te ayuda a ver qué pasa cuando tu modelo toma decisiones a lo largo del tiempo. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer un poco de un ejemplo, no es real porque es un caso sintético quiere decir de mentiritas,
de cómo funciona un modelo de Machine Learning con fairness. Supongamos que tenemos que decidir si le damos un préstamo a alguien o no. En celeste clarito es si no me van a pagar, en azul si me van a pagar, y si yo soy muy bueno en mi trabajo, pude hacer que los dos grupos sean disjuntos, estén bien separados, y puedo trazar una línea en el medio, no voy a tocar, pero podría, y que se separen perfectamente. Ahora, en el mundo real en general lo que te va a pasar es algo más así, ¿no? Algo de, hay casos que están medio en el medio, qué sé yo, no sé muy bien qué decisión tomar. Esto es lo que va a pasar en un modelo de Machine Learning realista cuando quieran tomar una determinación. Y lo que van a terminar haciendo, que es lo que termina pasando en la práctica, van a meter una línea, si tienen suerte no es a ojo, si el número es múltiplo de 5 quiere decir que alguien lo decidió así. Entonces acá estamos generando 4 grupos. Tenemos el grupo de gente que no me iba a pagar y el grupo de gente que me iba a pagar, al mismo tiempo de que tenemos el grupo de gente a la que le decidí prestar y el grupo de gente a la que decidí no prestar, ¿no? Entonces tenemos 4 grupos y podemos contar la cantidad de pelotitas y ponerlos en una tabla. Esto se llama matriz de confusión, espero no haberlos confundido. Y yo sobre esto puedo contar, ¿no? ¿Cuánta gente le rechacé el préstamo y hubiera defalteado? O sea, no me hubiera pagado, 91. ¿Cuánta gente le presté y me devolvió? ¿Cuánta gente le presté y no me devolvió? Y sobre esto podemos ver los distintos tipos de errores, porque ¿qué pasa? En este ejemplo, no es lo mismo prestarle a alguien y que no te devuelva que no prestarle a alguien que te hubiera devuelto. Porque en general, si no te devuelven un préstamo, cagaste, digamos, perdiste capital, perdiste mucha más plata que los intereses que le hubieras cobrado de la persona que sí te paga. Entonces, no es lo mismo tener un error acá que tener un error acá. Y sobre esto podemos calcular numeritos. Podemos decir, che, ¿cuán bien le fue el modelo? Básicamente, ¿cuántos aciertos tuvo? Aquí ahora sí. En el 76% de los casos que dijo algo era lo que dijo el modelo. O podemos ver el positive rate, que sería qué porcentaje marcó como positivo el modelo. Positivo en este caso es no prestarle. Entonces, sí, positivo es el negativo. Entonces, el 66% del total lo rechazó. Con esta línea, en este ejemplo que estamos viendo. O la otra cosa, que era, como yo dije, que lo que más me importaba era cuánta gente no me iba a devolver el préstamo. Quiero saber qué porcentaje de la gente que no me iba a devolver el préstamo pude encontrar exitosamente. Y acá tenemos 3 métricas que me resumen, de alguna forma, cuán bien está mi modelo. Y acá todavía no llegamos a fairness. Ahora se va a volver un poquito más complicado. ¿Qué pasa si yo tengo 2 grupos? Los 2 grupos, no hay un grupo que sea mejor que otro a priori, simplemente tienen distinta distribución, se ven un poquito distintos. ¿Y qué pasa? Tengo la población azul y la naranja. Ni siquiera en este momento sé cuál es la clase sensible, pero supongamos que alguna de las 2 es sensible. Yo puedo olvidarme que existe esta distinción de las clases y puedo mezclar las 198 pelotitas todas juntas y ver cuál es la línea que maximiza mi ganancia para estas 198 pelotitas. Entonces, a ambos grupos le meto un límite que corten que va a ser el mismo, porque para elegir el límite mezclé todas las pelotitas, ¿no? Y en este caso puedo calcular estas métricas para cada uno de los grupos. O sea, volviendo al principio de la charla, tratamiento parejo es esto, ¿no? Yo agarré los 2 grupos, me olvidé que existe una clase que es sensible, los traté todos como si fueran iguales, y ahora cuando veo los resultados, veo que a los naranjas les estoy rechazando un 70% y a los azules un 50%. Ahora, volviendo al principio de la charla, esto es un impacto desparejo. O sea, alguien que lo ve de afuera y no sabe cómo estoy tomando la decisión, va a decir, vos estás discriminando a los naranjas. No sabe que hay un modelo de Machine Learning que no sabe del tema, o aunque lo sepa, va a decir, este modelo está sesgado porque a los naranjas los estás cagando. Punto. No. Porque eso es lo que vemos en la práctica. La gente que va a pedir préstamo, 70% rechazado un grupo, 50% del otro. Es muy distinto. Ahora, como ustedes son muy inteligentes, van a sugerir el siguiente paso, que es igualemos el positive rate de los 2 grupos y lleguemos a un nuevo threshold. Entonces, vemos, le metemos un constraint, un limitante a nuestro modelo que diga los 2 grupos tienen que tener la misma tasa de rechazos y podemos encontrar cuál es el threshold óptimo en ese nuevo punto. Y una vez que llegan a esto, van a ver que positive rate ahora es muy parecido, porque hay pocos datos, no se puede hacer exactamente igual, pero ahora la accuracy es muy distinta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la métrica que te dice si tu modelo es justo? La respuesta es, no hay una única métrica, va a depender de tu modelo de negocios,
y probablemente no haya nunca una forma de llegar a un único valor, pero son cosas que tenemos que considerar si queremos ser justos. ¿Se entiende? Volvemos al principio, de vuelta, más al principio de la charla, que era Machine Learning, dijimos que más o menos tenía estos 5 pasos de alguna manera. Fairness puede entrar en cada uno de estos pasos. Cuando juntás los datos, tenés que ver que de dónde vienen los datos, qué representativos son, si no tengo un sesgo ya en los datos de entrada. Cuando vemos la etiqueta, ahí tenemos que decidir las etiquetas sensibles, o sea, yo puedo no darme cuenta que tengo una clase protegida, una clase sensible de alguna forma. También cuando voy a etiquetar tengo que ver si mis etiquetas no están sesgadas, si no estoy usando los datos los datos sesgados que alguna persona puso en el pasado para que mi modelo aprenda y reproduzca esos sesgos. Entonces puede entrar ahí también. Cuando van a entregar el modelo, tienen que decir cómo van a hacer que el modelo tenga en cuenta esta fairness. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a elegir el positive rate? ¿Van a elegir...? Lo mismo que veíamos antes recién es, no hay una respuesta única de cómo entregar un modelo para que sea justo, asumiendo que todo lo otro estuvo bien, lo cual ya es un supuesto grande. Y ahora, cuando esto llega a producción, va a haber que ver cómo usarlo. O sea, ¿van a hacer que el modelo esté solo, fuera de control y lo que el modelo dice es sagrado? ¿Los usuarios pueden protestar si no les gusta algo que dice el modelo? ¿Va a haber alguien monitoreando? Todo esto es algo que hay que tener en cuenta de vuelta desde el punto de vista de fairness. Y por último, lo que hablamos antes del ciclo de feedback es cómo voy a hacer, si voy a hacer un segundo modelo, para que el primer modelo no me afecte, no me coma los resultados, no me seque de vuelta. Conclusión, para cerrar. Hoy en día no hay mucha obligación legal ni mucho interés en las empresas de aplicar fairness. Cae en la gente como yo, que más o menos usa Machine Learning día a día, lo cual es una locura que caiga en gente como yo, pero el empezar a incorporar estos conceptos en nuestros trabajos, y si bien la disciplina fairness es relativamente joven, en el sentido no hay muchas cosas que no están resueltas, existen cosas que se pueden hacer. Referencias, ahora voy a subir los slides, hay un montón de links de cosas que pueden leer si les interesa este tema. No me tienen que creer a mí porque hacen muy bien si no me creen a mí, porque estoy sesgado. Preguntas. O sea, más de un punto de vista de la adopción de eso, el problema es que parece un problema que no se resuelve muy fácil. No. O sea, si yo tengo un banco y di préstamo a un montón de gente y descubro que tengo sesgo, tengo bias. Sí. La única forma, o sea, ya la entrada de los datos es un problema. Entonces, la única forma sería que reentreno todo mi personal durante 6 meses, durante un año tengo que seguir dando crédito. Sí, a ver, la solución va a depender de cada modelo de negocios. No hay una solución única para fairness y es un problema difícil, sí. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Está bien, pero o sea, desde el punto de vista, si la compañía ya tenía bias, todo el pipeline de Machine Learning ya está jodido, o sea, está muerto. Sí. No les importa, claro. Machine Learning solamente la superior. Machine Learning lo puede hacer mejor, es eso. Podemos ver el lado positivo de esto, antes, si una persona discriminaba sistemáticamente, era difícil probarlo. Claro. Ahora, puedes medirlo con métricas, puedes hacer cosas para arreglarlo. Entonces, puedes iterar más rápido, porque sacar los sesgos de una persona es muy difícil. Y un modelo, puedes sacar un nuevo modelo en un deploy. Entonces, hay un tinte optimista si tenés ganas de verlo de esa forma. Igual el tema es el objetivo. Sí. El objetivo, o sea, el objetivo es el objetivo empresario. Sí, bueno, ahí es donde entra la Ahí parte está. legal también, ¿no? No, pero digo, es el objetivo empresario. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Si querés minimizar los Bueno, falsos no, pero por eso digo, positivos, para mí las empresas, si querés maximizar, son paperclip maximizers de ganancias. Yo digo, ¿quién es maximizar ganancias? Eso es como funciona la empresa. Ahora, pero la ganancia siempre está. Profit loss es porque a vos te entra plata por un lado y te sale plata por el otro. Puede entrar plata por la generación de negocio y te puede salir plata por problemas. Entonces, pero para mí la solución de fondo termina siendo un cambio de legislación
pero tampoco está maduro cómo sería una legislación que considere esto. Pero básicamente la empresa no le podés juzgar por tratar de maximizar la ganancia, porque es lo que tiene que hacer, y tienes que dar un constraint de tenés que cumplir cierto mínimo de fairness. Sí, hay países donde es ilegal que no intenten maximizar tu ganancia. ¿Qué es? Perdón. Igual en el mundo donde si vos sos una empresa y no estás intentando activamente maximizar tus ganancias, no tienes un feliz de... Y sí, porque no estás representando los Intereses de los intereses de los shareholders. Les no Pero puedes. es una empresa, no le podés pedir otra cosa. Ahí Para está la política. política. Sí, Se pone picante. se pone picante a ti. No, es que no le Esto es lo que tenés para mostrar. ¿ok? No, no. Dentro de los constraints de la ley, sí, eso va a acatar, se dice. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, después nos quedamos charlando y nos peleamos de la parte política. Bien. Gracias. Bueno, gracias, Cepo. Buenísimo. Me quedo pensando. Y bueno, ahora viene Vicky Vitale con su charla sobre testing en sistemas de software no triviales. No, digamos, un poco como eso, ¿no? Un poco cómo hacemos nosotros y un poco cómo creemos que hay que hacer para hacer esto de testing, más allá de escribir un test y se rompe, o sea, lo que ya sabemos de TDD y BDD, bueno, un poco más piola y complicator, ¿no? Hacer true y terminar. Claro, sí. ¿Qué pasan ustedes? Bueno, ahora sí, arrancamos. Bienvenidos. El nombre de la charla es esta, Don't Fear the People, Testing in Software Development. Después van a entender por qué, pero más o menos viene por Testing in Software Development. Para quienes no me conocen, yo soy Tiro Vitale, soy lead developer acá en Mural. Gracias a todas las caras amigables, todas mis amigas, la gente de Mural. Yo estoy muy brevemente, estoy acá hace 2 años y la verdad es que está creciendo un montón la empresa. Y todo este evento es un montón. Y que me elijan para poner la cara también, quizás no es una buena decisión, pero gracias. Excelente decisión. Sí. Así que, bueno, eso. ¿De qué vamos a hablar? Así, muy a grandes rasgos. Vamos a hablar un poco de los basics de testing, de tecnologías con las cuales podemos hacer testing y de cómo lo hacemos acá en Mural. ¿Para quién es esta charla? Esta charla, bueno, para todos ustedes. Pero digo, no solo es para devs o QAs, o sea, es para toda persona involucrada en el proceso de desarrollar software, básicamente. Así que, empecemos de cero. ¿Qué es un test? ¿Quién quiere contarme qué es un test? Jaja, pánico escénico. Una exposición. Usted, señor. Mira para atrás. No está en la ¿qué es un test? Después de esto tengo una definición. Yo desde que hago de DevOps no puedo decir nada. No, ese, no sé, ese cacho de código que prueba que otro cacho de código más o menos grande, más o menos. O sea, sí, una acepción. Que hace lo que vos vas a hacer. Claro, sí. Mandar es una palabra demasiado compleja. Lo que hacen los usuarios en producción es un test. Esa es la respuesta. Bueno, esa respuesta de facto. Para patos. Esto es un test. Lo que hacen los usuarios en producción. Este es un video de 30 segundos que me vi muy tentada a dejar entero porque se van subiendo de a uno y siguen y cada vez le dan más, pero nunca se rompe. Esto sería un test. Si queremos ver, sí pasa que no íbamos a ver al final. Si queremos definir mejor qué es un test, bueno, todo lo que dijeron está bien, pero por ejemplo, un procedimiento de una evaluación crítica, ¿no? Que determina, por ejemplo, la presencia, la cualidad o la verdad de algo. Como decía él, de algo que nosotros esperamos que sea de cierta manera. Y yo creo que esto me parece bueno traerlo. Testear es algo que hacemos naturalmente, que hacemos en realidad desde chiquitos. Cuando, por ejemplo, tiramos cosas al piso, testeamos la gravedad todo el tiempo. Ustedes saben, el señor ahí, que tiene un hijo pequeño. Testeamos la fuerza, por ejemplo. Testeamos nuestra flexibilidad, me mata. La paciencia de los padres, todos tipos de testing que hacemos desde chiquitos. Perdón, ¿no? Sí. Un problema grave es que te enseñan, cuando terminas aprendiendo todo eso, te enseñan que todo eso está mal. Entonces después, cuando sos grandecito,
Sí, bueno, es verdad, es un side effect. Y no somos los únicos que testeamos la gravedad. Necesitaba ponerlo porque la cara la realidad es que testeamos porque necesitamos ver las cosas para crearlas, ¿no? Necesitamos chequear que es como esperamos que sea. Si queremos una definición un poco más académica de qué es el software testing, vamos a decir que, bueno, justamente es un proceso en el que intentamos identificar la correctitud, completitud y calidad de una pieza de desarrollo de software que desarrollamos. Y, en general, se hace con la intención de corregir estos errores antes de que saquemos el producto hasta el usuario final. ¿Y por qué necesitamos test? Bueno, principalmente porque sí o sí cometemos errores. Somos humanos, cometemos errores y siempre, en algún punto de nuestra vida, vamos a hacer algo aunque no querramos, aunque no sea lo que querramos hacer. Nosotros le queríamos poner azúcar al café, pero le pusimos sal. Y por eso necesitamos. Y los errores, que no son, no significa que sean malas personas, siempre nos van a pasar, pueden tener consecuencias caras o peligrosas. Algunos ejemplos, así, muy abstractos. Por ejemplo, bueno, en abril de 1999, este es uno de los bugs, no sé si más caro, porque bueno, deben seguir apareciendo todo el tiempo, pero uno muy caro, que costó 1.2 billones de dólares, en el que un error en el software hizo que fallara el despegue de un satélite. Esto que es de una empresa anónima, que creo que no hay nadie acá. No se va a enterar. No se va a enterar, no, yo estuve en esta empresa igual, les tengo mucho cariño, pero bueno, este fue un error que no fue de ellos, pero igual fue de la aerolínea, pero mediante el cual un montón de vuelos que tenían que ser carísimos salieron alrededor de 3.000 pesos durante varias horas. Y muchísima gente, obviamente, esto de la viralidad nos ayuda. Vaya, la gente fue, compró un montón y ya está. Es como, es lo que dice la etiqueta, yo lo compré a 3.000. Este fue un error muy caro. Y hay otros errores. Igual me gusta la pizza banana, pero... Bueno, la realidad es que yo creo que como desarrolladores y como personas en general somos muy apasionados sobre cuando construimos algo, ¿no? Como que tenemos este drive de energía de sí, estoy construyendo algo, pero después no mantenemos ese mismo nivel de energía creciente cuando tenemos que ver si eso funciona como queremos que funcione. Como que ahí es como, bueno, hasta acá y toma, acá te lo dejo. Entonces, ¿por qué tendrían que importar los tests? Bueno, principalmente porque nos dan tiempo y plata. Obviamente, bueno, plata, como ya vimos, puede ser muchísima, pero además a nosotros, como desarrolladores, como profesionales, nos ahorran muchísimo tiempo, nos dan tiempo que podemos usar para otras cosas, para hacer lo que estamos haciendo mejor o para hacer actividades que nos gusten. Y porque si nosotros estamos haciendo algo donde realmente queremos tener éxito, tenemos que apuntar a que eso sea de calidad. De calidad en un sentido abstracto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si las fábricas de China no apuntan a calidad, apuntan a masividad. Bueno, pero ahí la calidad de ellos está en otras cosas, está en los procesos, no en la unidad específica. Entonces, ¿cómo testeamos algo? Hay muchas maneras, ¿no? de encarar las formas de testear algo. Yo siempre voy a mencionar Jurassic Park, porque es mi película preferida. Si, por ejemplo, pensamos en Jurassic Park, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que testear y muchas maneras de testearnos. Por ejemplo, podríamos ver que la electricidad esté funcionando, que el auto arranque, que el auto vaya junto con la electricidad, vaya por el camino que tiene que ir, que una puerta funcione, que todas las puertas funcionen, etc. O que, bueno, si el sistema se cae, lo podamos levantar. Entonces, hay muchas maneras de encarar para testear algo. Así, muy a grandes rasgos, hay dos, en el mundo del testing hay como dos ramas, que son la funcional y la no funcional. El functional testing va justamente a la funcionalidad, al feature, a lo que queremos, a qué va a hacer
lo que queremos, lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué esperamos que haga? Y vamos contra esa expectativa. Lo no funcional se fija más en cómo está haciendo eso, o sea, performance, usabilidad, reliability, etc. Perdón, acá quería mencionar, si pensamos, por ejemplo, antes en el ejemplo del vidrio, un test funcional sería que yo pueda ver a través del vidrio o que tenga las dimensiones para el lugar en donde lo quiero poner. Y un test no funcional sería un stress testing, lo que estaban haciendo antes de pararse arriba y sentar. Entonces, hay un mundo debajo de estas cosas, yo puse solamente algunos. Por ejemplo, dentro de Functional Testing tenemos Unit Testing, Integration, Interface, bueno, etc. Y dentro de Non-Functional Testing, muchos otros, Performance, Security, Reliability. Hay muchas maneras en las que tenemos que asegurarnos de que nuestra aplicación o lo que sea que estemos haciendo funcione como queremos que funcione. Y yo quiero hablarles, no les voy a hablar de todas estas, quiero mencionar 3 nada más, para que veamos las formas en las que puede ser distinto un test de otro. Entonces, por ejemplo, un test unitario. Un test unitario lo que hace es, define una unidad, y acá voy a hacer un paréntesis que es muy importante, que es que la definición de unidad no es absoluta. Uno decide, en nuestro caso, cuál es mi unidad. No es que siempre una unidad es una función, siempre una unidad es una variable. Pero bueno, el test unitario lo que hace es testea las unidades por separado y se fija que esta unidad performe como yo quiero, o sea, haga lo que yo quiero que haga, pero está aislada de las demás. Un test de integración combina varias unidades y las testea entre sí. Entonces digo, bueno, esta con esta las pruebo juntas. Y un test end-to-end, por ejemplo, se fija que todo el sistema en su conjunto funcione como tiene que funcionar. Entonces, si pensamos en esto de una manera un poco más práctica, pensamos en un teléfono, por ejemplo, un unit test podría ser, yo agarro la batería y me fijo que funcione, ¿no? Su durabilidad, que tenga batería, etc. O agarro la SIM y me fijo que se puede activar, que tenga señal, etc. Un test de integración sería, pongo la batería, pongo el SIM y prendo el teléfono, a ver si levanta la señal, si bueno, las 3 partes funcionan. Y un test end-to-end sería en el que le pongo todas las partes al teléfono y pruebo que todo el sistema entero funcione. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Ahora, un ejemplo de unit testing, ¿no? A nivel código. Esto no es solo para mostrarles que para hacer test unitario necesitamos código, ¿sí? Estamos ligados a eso. Acá en este caso es simplemente una función que pasa a uppercase y el test lo que hace es le pasa una variable y espera en lowercase y espera que venga en uppercase. Nada más que eso. Pero necesito código, necesito codear para esto. Y acá viene el nombre de la charla, que es donde entran los pepinos y donde les pido que confíen en mí y no le tengan miedo a los pepinos, como los gatos. Porque existe una magia muy linda, porque hay otra manera de hacer test. Y acá vamos a ver las tecnologías con las que podemos hacer testing de otra manera, que no es solamente como lo estaban haciendo con estos ejemplos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Esta herramienta que les decía recién, y por eso mencionaba el pepino, se llama Cucumber. Cucumber es una herramienta de software justamente que está asociada a Behavior Driven Development y que nos permite, bueno, eso, allows execution of feature documentation, se me fue el español de la cabeza. Como decía, bueno, acá hice la diferencia, acá voy a hacer un disclaimer, que yo en esta charla iba a hablar también de metodologías de testing, como BDD, TDD, etc. Y después decidí que me prefería enfocarme en otras cosas y que es muy largo, así que solo lo menciono para que entendamos el contexto, ¿no? Cucumber es una herramienta de software y BDD es la metodología. Es una metodología mediante la cual buscamos tener un vocabulario compartido entre distintos actores, ¿no? Entre justamente ingenieros, QAs, product managers, business, etc. Y Cucumber se implementa con Gherkin, que es el lenguaje en sí que utiliza para definir los casos de tests. Y que está diseñado para ser no técnico, para que no tenga que ser código, para que sea como human readable. El código también es human readable, ¿no? Pero depende de qué sepa el human. Pero en fin. Entonces, para darles una muestra de cómo se vería un test escenario con la sintaxis de Gherkin. Como ven, esto es
lenguaje, ¿no? Es inglés, puede ser español, puede ser otro idioma. Y acá nosotros tenemos 3 partes. Lo primero que quiero que vean es que ustedes lo pueden leer, no necesitan saber código para entender qué dice acá o qué está haciendo esto. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, yo quiero probar, la feature que quiero probar es las transferencias y que cuando transfiero se me actualice la información en las cuentas. Entonces digo, bueno, mi escenario en este caso es un usuario que tiene plata, le hace una transferencia a otro usuario que también tiene plata. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo 40 pesos y vamos a decir dólares, porque ya podemos hacerlo, y mi amigo tiene 10 dólares, cuando le transfiero 20, entonces yo tengo que tener 20 y mi amigo tiene que tener 30, ¿no? Este es el test. Fíjense que tiene estas 3 partes, o sea, el feature es la funcionalidad específica que nosotros queremos ver, el escenario es el caso dentro de esta funcionalidad, podemos tener muchos escenarios, y esto es el cuerpo del test. Ahora, ese cuerpo también tiene una estructura que es muy importante porque está presente en todos estos tipos de test, que es lo que se llama given when then, que son las 3 partes, ¿no? Digo, bueno, cuando yo quiero testear algo, lo que hago es planteo condiciones previas que definen mi escenario, digo, cuando yo haga algo, hay un evento que se dispara y el resultado de esto, ¿no? Lo que yo espero que suceda o que no suceda. Entonces digo, bueno, given that, esto sería como el given, el when y el then. Los ands son como extensiones de cada una de esas partes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto, no? ¿Por qué está bueno? Por un lado, bueno, porque nos ayuda a crear una documentación funcional al mismo tiempo que estamos escribiendo test. O sea, yo voy acá y esto me está diciendo, bueno, mira, esta es una feature, esto es un caso, o sea, con esto nosotros después vamos creando una documentación. Porque con este approach, los tests, el mantenimiento, digamos, está, digamos, regido por los cambios en la funcionalidad. Los tests deberían cambiar solamente cuando la funcionalidad cambia. Y porque, que es una de las más importantes, creo yo, porque permite el trabajo interdisciplinario, porque hace que no solamente los desarrolladores, las y los desarrolladores puedan hacer los tests, sino que lo pueden hacer muchas otras personas, y eso está muy bueno. Y otra cosa es que, bueno, te permite organizar los tests de una manera modularizada, o sea, de dividir tus features y cómo las querés encarar. Acá yo hice un mockup muy básico de cómo nosotros usamos estos tests. Esto sería un directorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos, bueno, los tests, integración, features, y acá tenemos todas como nuestras unidades conceptuales, digamos, de cómo queremos testear esto. Por ejemplo, murales, o sea, mural no sé si todos saben, pero el board es una entidad en sí, entonces nosotros decimos, bueno, tenemos un endpoint para murales. Y a ese endpoint puede tener, le puedo hacer un get, un delete, un patch, un post. Esto es para la API puntual, ¿no? Y esto ya nos permite justamente ir modularizando la forma en la que nosotros organizamos nuestro. Esto es un ejemplo de un medio tocado, pero por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo mi endpoint, ¿no? Que es a barra murales. Y lo que estoy haciendo es un post. Entonces digo, bueno, esto se pueden hacer backgrounds acá, donde vos básicamente podés definir cosas, condiciones que vas a usar para todos tus tests. Entonces yo digo, esto va a ser siempre verdad. Y todos los escenarios que ponga debajo van a cumplir con esto. Entonces acá, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo un usuario y tengo un mural y el mural tiene esta información. Entonces, después hago mi escenario y digo, voy a intentar crear un mural. Entonces, cuando yo le pego a este endpoint, hago un post con este payload, ¿qué pasa? Quiero que el response sea 200 y que, bueno, lo que me devuelva lo pongo en un lugar y me fijo qué me da y si existe en la base de datos. Pero fíjense que es muy simple de escribir y de leer, ¿no? Ahora, otra cosa que quería mostrarles de cómo un poco nosotros usamos esto, por ejemplo, esto sería un happy path, ¿no? Y después podemos hacer edge cases, por ejemplo, donde lo que nos fijamos es que la respuesta sea un 400 y el payload sea inválido, siendo que le pasamos un payload que es inválido. Podemos probar retrocompatibilidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un endpoint y lo deprecamos, decimos, bueno, yo quiero fijarme que cuando le pegue al endpoint viejo todavía me devuelva lo mismo. Bueno. Y esto, perdón, antes de decir, insisto, esto me parece piola que
lo puede escribir cualquiera que no necesariamente tenga que tener ese conocimiento técnico. Es mucho más importante el conocimiento funcional acá, lo que esperamos que pase, que el técnico. Pero esto, digamos, un poco parece magia, ¿no? Es como, ¿por qué escribo en inglés y pasan cosas? Y quisiera que veamos por qué sucede esta magia. Y acá entran los step definitions. Los step definitions básicamente son algo que nosotros podemos customizar, ¿cómo sería? Bueno, eso. Donde nosotros decimos, bueno, por ejemplo, si este es mi test escenario, ¿no? Mi step. Decimos, bueno, dado un mural M que tiene un miembro A. Bueno, yo lo que hago, esta parte sí incluye código. Entonces yo digo, si tengo, no sé, por ejemplo, un mural o un room con esta variable, que sería la M, ¿no? Que tiene member. O sea, esto lo que está haciendo es parseando este texto y agarrando estas variables, los valores de esas variables, y después, bueno, los recibo y hago lo que quiero con eso. Entonces me dicen, bueno, pero pará, me dijiste que unit test era código y que esto no era código y al final esto es código. ¿Qué onda? La diferencia está en que estos givens, estos step definitions, los hacemos una vez o vamos agregando uno, en el caso de que agreguemos alguna cosa nueva, pero después nos sirven para hacer un montón de tests. Es que en cada test que hagamos vamos a tener que escribir código. Y esto abre un universo de posibilidades. Esta es una película de Monty Python muy linda, si no la conocen. Que es que, básicamente, cuando vemos que detrás de eso nosotros estamos definiendo lo que este step hace, esto, o sea, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y no tenemos que limitarnos a decir, bueno, solamente me sirve para hacerle post a un endpoint de una API. Podemos usarlo, por ejemplo, también para el front. Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, cuando hago clic en la colección views row y acá defino lo que quiero que pase con eso. Así que, espera. Ahí va. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hace rato que estamos usando estos tests para la API. Tenemos un coverage muy grande y la verdad es que nos sirve un montón y nos ha salvado de muchísimos potenciales errores. Y la verdad es que la inversión es muy buena para el costo de lo que da y ahora dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos en la UI también? Así que estamos implementando un repo donde vamos a hacer esto también en la UI. Y acá viene la demo time, donde todo falla. Y voy a intentar mostrarles. ¿Se ve ahí? Sí. Esto básicamente es, no importa que no se lea mucho esto, pero es como un playground, ¿no? Donde yo puedo acá poner un test de los que les estaba mostrando y correrlo. Y si todo sale bien, me tira un aunque estuvo ok. Y acá puedo poner lo que quiera, perdón. Acá puedo poner lo que quiera, ¿no? Puedo escribir el test que quiera, puede venir un product manager o un QA o alguien que esté aprendiendo a escribir estos tests, inclusive, y tirarlo y ver cuál es el problema, etc. Y acá, esta es la magia. Acá vemos si yo corro este test. Pero por ejemplo, hace algo un poco más interesante, que es que además de entrar, loguearse, entrar a un mural y crear un sticky, le cambia el color. Entonces, vengo a correr este test. Bueno, esto nada, nosotros tenemos un repo y en ese repo ustedes, en el caso de que decían que esto es una buena herramienta para ustedes, voy a poner la presentación de nuevo. Está buenísimo porque después van agregando test sobre eso, es una batería enorme y les salva un montón de tiempo. Tienen a un montón de QAs que son tan valiosos para nosotros y no tenemos suficientes que les salva de hacer ese trabajo nuevo, porque nosotros realmente necesitamos saber que cuando creamos un sticky, para que no quiero que se quede, bueno, me van a ver gritando. Nosotros realmente necesitamos saber que con cada cambio que hacemos, creamos un sticky y cambia de color, porque si el usuario quiere hacer eso, no lo puede hacer. Es terrible, tipo, ¿qué está haciendo esta herramienta? Pero el valor de los profesionales que tenemos nosotros es mucho más costoso que eso, entonces está bueno tener
test automáticos que vayan a hagan eso y ellos puedan estar haciendo otro. Una pregunta, cuando tenés que hacer, aparte de la interacción con la UI, usas Puppeteer, ese tipo de sistemas para... Sobre la implementación específica, ¿decís? Sí, ahora vamos a eso. Entonces, ¿y por qué esto? Hay algo que es muy importante que quiero remarcar que es make a testing a mandatory step in your development process. O sea, es muy importante cuando, o sea, no solo que le demos valor al tema de tener tests, sino que no lo hagamos opcional. O sea, está comprobado por la Universidad de Massachusetts que si vos le decís al desarrollador, vas a hacer los tests, después los corremos, no va a pasar porque estamos en esta mentalidad de, bueno, esto lo tengo que hacer, también tenemos presiones, tenemos tiempos, tenemos deadlines, entonces es como, bueno, no pasa nada, no pasó sin test, ya fue. Y la realidad es que son una inversión muy, muy valiosa, que después, o sea, lo que sacamos de eso es mucho mejor que no se use. Por eso es importantísimo, creo, no solo darles el valor que tienen, sino incluirlos obligatoriamente en el proceso de alguna manera. Nosotros, en lo que es API, siempre trabajamos con co-review y si un test de un PR de API no tiene test, no se aprueba. Y con esto lo que estaríamos haciendo es cómo lo vamos a incluir a nuestro proceso obligatoriamente. Bueno, acá te tenía que tapar Emi, no sé si está bien, pero ahora saben el usuario de Emi. Básicamente lo que vamos a hacer, o sea, tenemos varios checks que un PR tiene que pasar para poder ser mergeado, si no, no se puede mergear directamente. Entonces, cuando el PR está listo para pasar, viene el QA o alguien asignado y dice, bueno, correr estos tests. Y pasa un montón de magia, que ahora les cuento un poco brevemente, pero si quieren la gente de Turing puede contarles mejor. Que corre todos esos tests y si esos tests no se aprueban, esto no pasa directamente. No pasa. Esto, bueno, son ejemplos de cómo... porque me parece muy copado, no sé si en GitHub u otras herramientas de code sharing, pero al menos me parece muy, muy piola lo que están haciendo en Turing, quería mostrarlo. Así muy, muy brevemente, nosotros lo que hacemos es, como decía, siempre trabajamos con pull request, brancheando, no sobre un mismo ambiente. Y levantamos, cada vez que hacemos un branch nuevo, levantamos un environment de ese branch. ¿Sí? Y entonces, usando Docker y un montón de magias, se containeriza, bueno, eso, todo. Y uno de esos containers tiene eso que les mostraba antes, Mural UI Test. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar ahí es, y con Jenkins también, es bastante magia linda, se corre todos los tests de ese repo contra el test environment. Y si eso no pasa, y después viene usando webhooks, viene también el bug. ¿Comentar esto? Sí, sí. Una pregunta. Sí. ¿Por alguna razón deciden que sean de forma, no sé, lancen automáticamente con el pull request? Cuando alguien tiene que comentar un test. ¿Cómo no entendí bien? Que no se corren automáticos, que todo esto se corre automáticamente. Sí. Porque, a ver, si vos lo haces, por ejemplo, en el proceso de build, o lo haces cuando pusheás, a veces podés... Esto es costoso. Correr los test de UI es costoso, lleva tiempo, o sea, si hay una buena cobertura son un montón. Entonces, por ejemplo, nosotros quizás uno hace un commit, ¿no? Pushea, todo sube. Y después hacemos code review, y sobre code review hay cosas para subir. Y después es, me olvidé de esto. Entonces, si correras esto cada vez, realmente estarías esperando mucho tiempo y teniendo un costo enorme para algo que en realidad no te sirve, porque no te sirve correrlo primero si hiciste cambios y después lo vas a hacer. Por eso es on demand. Digamos. Es como tiene que ser al final. ¿Entiendes? Igualmente puede haber, los test pueden surgir cosas que tienen cambios y así. Sí, bueno, sí, pero eso está contemplado. Así que, bueno, un poco takeaways de esto. Testing can be your friend if you let it. Yo realmente, antes de entrar sobre todo a Mural, no había tenido trabajos donde se valorara tanto el testing y realmente noté la diferencia en la calidad del trabajo y en los beneficios en general que trae.
Hay un mundo de posibilidades, hay un montón de formas de testear. Yo, de hecho, bueno, no hablé mucho de metodologías, pero hay muchas maneras y les recomiendo que las investiguen y se fijen cuál es buena para ustedes, pero realmente es importante, es una parte integral del desarrollo de software, no opcional. Y como decía antes, no se olviden de hacerlo parte de su proceso de desarrollo. Es muy importante, creo, como que tenemos esta concepción de, uy, esto es una fiaca, pero la verdad es que si vos le enseñás a la gente el valor que eso tiene, le enseñás a usarlo, le enseñás que la herramienta es valiosa y le das ciertas facilidades para que lo que tenga que hacer en el momento sea escribir un test que es fácil de escribir, todos ganamos. Y muchas gracias. Sí, pregunta. O sea, ese proceso de tener correos test, no sé si pasaron ustedes tuvieron que hacer un hotfix y nada, entonces, a veces tienes que hacer hotfix en producción porque hay algo roto y necesitas pasar por todos los gateways de uno. Tiene un proceso. ¿Cómo haces? Sí, nosotros en Puntual, ¿me dejan contar esto? No tiene errores. No pasa nunca. No sé ustedes de hecho porque nos equivocamos. Pasa una vez sola por cada uno. No, nosotros tenemos, 3 ambientes y cuando necesitamos hacer hotfixes, digamos, pues hacemos sobre... Es una decisión que se toma muy crítica, o sea, no cualquier cosa se pone ahí. Claro, hay Mural realmente, esto no es por hacer el chivo a la empresa, pero posta hay un montón de cosas automatizadas en el proceso de merge, de los ambientes y demás, que está muy bueno. Tenemos lo que se llama release train, que pasa, o sea, las features grandes se meten en master y van pasando a beta y stable, que son los otros ambientes. Pero cuando necesitamos hacer un fix, nosotros por ejemplo hacemos sobre stable fix y eso, sobre stable, y eso después va automáticamente a setas. Entonces, así no tenemos que estar manteniendo forzadamente la compatibilidad. Sobre lo que decías vos, entonces, primero que suelen ser cambios muy específicos, muy pequeños, los acotamos lo más posible. Vamos, lo hacemos en stable y de todas formas queremos que estos procesos, o sea, no son cosas que llevan un día, cosas que llevan un rato y realmente el costo de ese ratito es mucho más valioso para nosotros para asegurarnos la calidad y la seguridad de lo que estamos haciendo y que no rompemos más cosas que después destruyen todo. Otra cosa es que falla tal feature y otra cosa es que caído producción. Claro. En momentos y Me momentos. imagino que hacen rollback, que al final de cuentas el rollback. Había más preguntas, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo lo implementaron? No, usted no. Bueno. Sí. Porque no respondiste esta pregunta de cómo lo implementaron. Selenium. Igual no está de mí. Y se fue. Se fue. Yo. Es mi navío. Sí, dale. Selenium, porque si no son los dos. Con todas las dependencias básicas y mínimas, para hacer un usuario. Entre compose file, structure, container de los tests y control y dentro de ese contexto de Docker, con una batería de tests, ya respondo a tu pregunta. Y bueno, eso termina con un pass fail, que es un fail con la lista de tests. La forma en que se ponen esos tests ahora usa un WebDriver, que es una abstracción arriba de Selenium, Competit y Marionette, que sacrificas un poco de API, pero tenés compatibilidad. De todos modos, lo bueno de todo esto es que si estás haciendo una mala decisión, toda la batería de test que tenés está en Qt. Puedes cambiar la tecnología y no tenés que cambiar los test porque no la funcionalidad. Claro, es bueno. Sí. ¿Los test unitarios también lo hacen con Qt o lo hacen directamente? No, o sea, tenemos cada vez menos test unitarios, pero... ¿Por qué? Tenemos test unitarios y Sí. ¿Te explicabas? Claro, hay unos necesarios. Ahí está de mí. Ahí está de mí. A él. ¿Y por qué No, no sacan español. los test unitarios? Está bien. Una decisión previa a nosotros, pero sí. Igual no sé, yo Parecía dejarla después con él, nos juntamos y hablamos de esas cosas. yo le tiro, mi opinión picante es, a medida que pasan los años, No, la... esta integración mata todo. Sí. No, pero es muy difícil mantenerlo, boludo.
No, con esto yo hay algo en lo que no me quise meter, que es justamente, o sea, qué tipo de test sirve para cada cosa, es muy subjetivo, hay gente que ama los test unitarios y es como, no puede ser, estés testeando cada parte de tu código, y la verdad es que todos tienen sus pros y sus contras y uno tiene que ver qué le sirve. Que a veces para el tiempo. Claro, a nosotros Ahí nos... está la pirámide de test. Sí, bueno, lo sé, pero igual sigue siendo subjetivo. Es importante recordar que la definición de unit es subjetiva. Yo por ahí sí estoy haciendo unit test. O sea, la definición de unidad no es funcional. Una cosa más, yo creo que también, digamos, yo cuando aprendí Unitest, tenía un señor que está acá sentado. Eso fue en los 80. Pues no. En los 80 andaba aprendiendo a pasar el Mario. Cuando aprendí Unitest, la forma de elaborar, el stack común era Java, eran aplicaciones EJB, J2E, y muchas veces los equipos de desarrollo estaban distribuidos como por módulos y como por partes que todo después se integraba en un WAR o en un EAR o una cosa así. Nadie conocía nada. Nadie sabía muy bien, o sea, como el contrato era muy a nivel interfaz y a nivel funcionalidad de un objeto o de un grupo de clases. Si vos te organizás tus equipos de laburo, por lo menos como hacemos en Mural, que son más full stack, cross todo, tenés una persona de esto, una persona de, digamos, es una parte de la funcionalidad del producto completa desde frontend a API y a base de datos. Depende de ese equipo. Tu unit es el feature, ¿entiendes? O el grupo de features que afectan esa parte del producto. Entonces, tenés la forma de hacerlo. Si vos programas solamente un módulo que tenés que instanciar y probar que una interfaz anda, por ahí tiene más sentido eso. ¿Entiendes? Tiene que ver con el texto para mí. Vos programás lo que desarrollamos. Una pregunta, ¿están colectando el coverage de...? ¿Estamos contratando? No, Sí, pero no se termina. no, si están recuperando, o sea, el coverage de los test. De API sí, de pronto. Ah, si estamos haciendo un registro. Sí, de API sí. Sí, de API estamos arriba de 90. Pero no llega, la última parte es re jodida. O sea, la primera parte es escribir. Siempre. La última parte es re jodida. Que igual todavía no. Otra pregunta picante. ¿Vale la pena tener coverage? ¿Sirve de algo la métrica de coverage? Si no llegas a 100, es dudoso. Si llegas a 100, sí. ¿Cómo llegas a 100? Si no llegas a 100 y pones un límite de coverage, cuando borras código bajas el coverage. Claro, un Igual es un problema. Ahora ya son el 29, borras un montón de cosas. Pero no usado, bajas el coverage. ¿Incluye el code review? Cuando así bajas de coverage, no te lo pruebas. Ahora no. En algún momento sí. Lo monitoreamos, pero no es un factor decisivo. En lo que sí sirve de alguna manera relevar el coverage es para definir los goals para aumentarlo. Además, si te recordás que lo que pasa es que es funcionalidad, no necesariamente código, no necesariamente interfaces, entre cosas. Cuando ves el reporte de coverage, ves una parte que está en rojo, y no hay ningún caso funcional que esté pasando por acá. Y eso puede ser porque tu producción posta no pasa por ahí, hay que borrarlo, o puede ser que nos marcamos un caso y eso tiene el efecto está no definido. Además, todo lo que decirte es llegar al 70% de todo. No, es para ver qué parte te morfaste de testear. Esa es clave. Eso todo lo ves en un reporte de coverage. Igual le falta contar una parte, Pato. Me escriben donde vos creas un endpoint, por ejemplo, y si no cubrís ese endpoint, el bit falla directamente. O sea, no hay coverage, pero hay el patorage. Esa es la medida. El MMS. Bueno, eso ya está. Muchas gracias. Bueno. Los invito a todas las preguntas políticas pueden continuar con cerveza. Hay mucha política hoy para charlar. Bien, si tenemos 50 minutos. Eso, y una vez más gracias a todas y a todos por estar acá. Es la primera vez que lo hacemos, espero que les haya gustado el lugar. Muchísimas gracias, Vi, por una charla hermosa. Muchísimas gracias, Cepo, nuestro Cepo, por otra charla hermosa. Gracias nuevamente por venir. El espacio está para ustedes. ¿Quieren hacer algo acá? Se hace. Nardo también está para ustedes. ¿Quieren hacer algo? Se hace. Métanse acá si quieren y nos dan feedback.
Quedamos muy empatados.